Bueno, pues hablando precisamente de Estado de Derecho, hablando de la violación de los derechos de los seres humanos, de los mexicanos, de los laguneros, José Francisco Cilia López, magistrado del Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, estuvo en La Laguna y habló sobre los derechos humanos en la impartición de justicia y también de la reforma al Poder Judicial. Mayela Ávila lo entrevistó. Hoy en día en nuestro país estamos involucrados en diversas grandes reformas que han modificado el sistema de impartir justicia y el sistema estructural y procesal inclusive, y me estoy refiriendo a las grandes reformas que se han suscitado en materia laboral, en materia penal, en materia constitucional, en la ley de amparo y muy particularmente una que acontece el 11 de junio de 2011, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Y este tema es tan importante porque a partir de ahí tenemos que entender que existe una nueva visión no solamente en cuanto a entender que toda persona goza de una dignidad y debe ser respetada, sino también en la forma de impartir justicia. ¿Por qué debemos preocuparnos y ocuparnos? Porque precisamente a partir de ese entendimiento vamos a poder precisamente mejorar nuestra visión, nuestra actitud, y vamos a poder en un momento dado dictar mejores sentencias a partir de ese entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender de manera muy particular en relación a este tema? Pues primero que todo mundo goza de unos derechos humanos que están basados precisamente en la dignidad de las personas y que consecuentemente tiene la absoluta libertad de decidir sobre su desarrollo personal en la forma que más le acomode y que más le convenga. Pero esto tiene ángulos y aristas que es importante entender y manejar a fin de no trastocar también los derechos humanos de los demás. Y hablaban ustedes de un tema tan polémico como es el tema de la marihuana, que ha causado mucho revuelo a partir inclusive de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de autorizarle a 4 personas el uso de la marihuana para fines lúdicos. Bueno, ¿esto qué ha generado? Ha generado, primero, por parte de la Corte, el reconocimiento al derecho humano del libre desarrollo de las personas. Es decir, es tu libre albedrío decidir qué es lo que consumes y qué es lo que no consumes. Y eso es un tema fácil de entender. Esta decisión ha causado una gran polémica porque ha motivado inclusive que el Ejecutivo y el Legislativo se preocupen y se ocupen ahora de este gran tema para poder primero explicarse qué alcances tiene esta decisión y si en verdad sería permisible para todos el consumo de la marihuana, y en todo caso qué ángulos son los que tendríamos que tomar en cuenta para ello. Digamos, me estoy refiriendo al aspecto de la salud, al cuidado que el Estado debe tener sobre sus gobernados, de tener una sociedad sana, libre de adicciones, pero también en un trasfondo ya importante está el aspecto económico. Hoy en día hay farmacéuticas, particularmente una de Estados Unidos, que ya está a partir de esta sustancia con la base de que tiene facultades curativas, ya elaborando ciertos medicamentos que inclusive México ya está importando a través de otras autorizaciones que se hicieron en casos de una niña en particular que padecía un tipo de epilepsias y que parece que eso mitiga de alguna manera. En fin, tendríamos en la búsqueda de la explicación del por qué podría permitirse hoy ese enervante, tiene estas aristas y tendría que discutirse. Pero insisto mucho, sin descuidar que es un aspecto de sanidad que debe preocuparnos y sobre todo ocuparnos. ¿En qué sentido? En el sentido de preparar precisamente a nuestra generación, a los jóvenes, a los niños sobre todo, sobre lo que esto significa y particularmente sobre la repercusión de su adicción. Está muy discutido el tema, pero debo decir yo y debo reconocer que también tiene una discusión desde el punto de vista de salubridad, como ya dije, desde el punto de vista
inclusive moral, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del Estado. Y la gran trascendencia que también puede tener es el aspecto económico. ¿Qué estamos pensando? Ya en varios países del mundo ya se autorizó el consumo de la marihuana y de alguna manera pues en algunos países que están en proceso como nosotros, en donde en ciertos casos se está permitiendo su uso, pues estamos importando. Ahora, eso tiene una repercusión de índole económico. ¿Hasta qué punto vamos a nosotros a querer o no participar en esto y hasta qué punto vamos a querer o no autorizar? Pero lo que no debemos ignorar o lo que no debemos soslayar nunca es, en todo caso, la repercusión que puede ocasionar en la sociedad el consumo y la adicción de este nerván. En materia de derechos humanos, ¿estamos accionando, mejorando o reaccionando frente a los tratados internacionales? Es un tema bastante polémico, estamos, digamos, valga la expresión, en pañales, no obstante que la reforma es de 2011, lo cierto es de que tenemos primero que entender, ya una vez que comprendemos y nos sensibilizamos sobre lo que son los derechos humanos, ahora cómo los vamos a aplicar y en todo caso cuáles son las limitantes. Y hoy el máximo tribunal del país se ha encargado de establecer algunas de ellas con sustento en argumentos que son razonables, y uno de ellos de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si existe una antinomia entre lo que dice la Constitución y un tratado internacional sobre derechos humanos, se debe privilegiar lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque nada puede, según el criterio de la Corte, estar por encima de la Carta Magna de nuestro máximo ordenamiento. ¿Dónde está el dilema y qué es lo que tenemos que discutir? Si realmente está vigente hoy en día, dada la globalización y dado la forma en que han trascendido los derechos humanos y sobre todo las instancias que hoy se pueden utilizar para la defensa de los mismos, como ejemplo la Corte Interamericana, si esto tiene cabida hoy en día y si esto implica o no un retroceso en la evolución no solamente de la comprensión de los derechos humanos, sino de su aplicación. Seguimos en un tema referente, por ejemplo, el caso del arraigo. El arraigo está sometido ya a la consideración de varios tratados internacionales y estos han considerado de manera contundente que atenta contra los derechos humanos. Sin embargo, la Constitución lo permite en determinados casos y en determinadas circunstancias y todavía aparece una figura que atenta con un derecho fundamental que es el de la libertad y el libre tránsito de las personas. Pero tenemos que reconocer que, como insisto, vamos creciendo, vamos tratando de mejorar y lo más importante de esto, tratamos de entender y de explicarnos cómo vamos a aplicar esos derechos humanos. Pero cualquiera que sea la metodología, las herramientas que utilicemos, debemos entender perfectamente que debe prevalecer y privilegiarse en todo momento una interpretación conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales que le traigan un mayor beneficio a las personas. En la cadena de la impartición de justicia, del primero al último, el juez ya es la parte determinante, ¿no? Sí. O sea, pero está la policía, están los actores ministeriales, están otro tipo de personas. Ya cuando llega la persona a participar en el proceso, pues llega a veces con esta situación de que pues, alguna parte de este procedimiento no estuvo bien en materia de derechos humanos. Sí. ¿Se ha visto estos puntos claves de la cadena de justicia? Sí, qué interesante pregunta. Hoy en día todo juzgador debe estar vigilante precisamente de que en esa cadena de participación de los particulares, inclusive de los servidores públicos y de los que juzgan de primera mano o en primera instancia, cumplan con todas esas formalidades que salvaguarden el derecho fundamental de todas las personas. ¿Para qué y por qué?
porque hoy en día es una obligación también, de acuerdo al artículo 1 constitucional, de que todos estamos inmersos en esta obligación de vigilar el respeto irrestricto a sus derechos humanos, pero con mayor razón el juzgador, que en todo caso dirime una cuestión de esta naturaleza y que debe estar pendiente y vigilante, inclusive participar de oficio en algunos casos en donde la afectación de un derecho humano se ha trastocado y trascienda a la persona. Estamos fallando, como insisto, en la medida de que no estamos preocupando ni ocupando en ese tema tan fundamental. ¿Qué es lo que falta? Una cultura jurídica que debemos saber transmitir todos los medios de comunicación, inclusive a fin de lograr una absoluta comprensión de lo que hoy significa el respeto de los derechos humanos. Pero ¿cómo lo queremos lograr si nosotros no, en todo caso, como la autoridad o el gobernante, no se preocupa por capacitar a los cuerpos policíacos, a los que participan en esta cadena que ustedes bien llaman de violación a los derechos humanos? Tenemos por eso que difundir una cultura y no solamente difundir, es una preocupación que debe ser de todos, desde los particulares, pero con mayor énfasis las escuelas y las universidades, y por supuesto los gobernadores, los gobernantes, en la medida de que inclusive por disposición constitucional tienen la obligación de vigilar el respeto a esos derechos humanos. Ha habido reformas y en la cual se ha implementado ya como resultado de esas reformas algunos sistemas, el más sonado, el sistema de justicia penal. Sí. Me preguntaba si estábamos empezando al revés con la implementación de los derechos humanos, porque la base de esto es precisamente que la declaración de la presunción de inocencia. Sin embargo, se abocó mucho en trabajarse en construir las salas de juicios orales, en capacitar a los juzgadores, en capacitar a los abogados, pero la última parte de la cadena fue capacitar al policía científico y no sabe ni siquiera cuidar el perímetro de un área que es fundamental para el ejercicio de esa investigación. Pudiera que en algunas cosas de la reforma estamos empezando al revés en materia de derechos humanos. Tendría que coincidir contigo necesariamente. Así es. ¿Qué nos está pasando? Iniciamos una reforma, propusimos una reforma, se concretó una reforma y nos olvidamos del material humano en su preparación. Por eso, como hoy que la Universidad Autónoma de La Laguna me invita a participar en este tipo de eventos, vengo con gusto, porque también es una obligación de todos aportar de alguna manera para entender y comprender bien este tema, pero más que eso, para difundir la cultura de los derechos humanos, pero más que eso, preparar a todos los elementos que van a participar en esta gran cadena y que tiene que ser el resultado de la observancia de todo un procedimiento en donde no se trastoquen precisamente los derechos humanos. Pero ¿cómo lo vamos a exigir si no capacitamos, si no transmitimos, si no enseñamos? Yo te aseguro que vas y le preguntas a cualquiera de los custodios qué dice el artículo 1 constitucional, no te va a decir nada. ¿Qué obligación tienen ellos como custodios? ¿Dónde está sustentada su función? Lo he hecho no solamente con ellos, inclusive desgraciadamente hasta con abogados y no lo saben. Entonces sí es importante que nos sigamos preocupando para precisamente que ellos, como los futuros funcionarios, como los futuros servidores públicos, como los futuros defensores, tengan absoluta comprensión de lo que esto significa y cómo debe hacerse, que es lo más importante.